Medios de comunicación. El visitante. ¿Me ha hablado usted de medios de comunicación? ¿Podría darme usted una idea de ellos, puesto que es difícil comprender cómo esos seres invisibles pueden conversar con nosotros? Con mucho gusto. Seré, sin embargo, breve, porque este punto exigiría largas digresiones que encontrará usted especialmente en el libro de los mediums. Pero lo poco que le diré bastará para indicarle el mecanismo, y, sobre todo, para hacerle comprender mejor algunos experimentos a que podrá asistir, mientras espera su completa iniciación. La existencia de esa envoltura semimaterial, el periespíritu, es ya una clave que explica muchas cosas y demuestra la posibilidad de ciertos fenómenos. En cuanto a los medios, son muy variados, y dependen, ya de la naturaleza más o menos pura del espíritu, ya de las disposiciones particulares de las personas que le sirven de intermediarios. El más vulgar, el que puede llamarse universal, consiste en la intuición, es decir, en las ideas y pensamientos que nos sugieren. Pero este medio es muy poco apreciable en la generalidad de los casos, y hay otros más materiales. Ciertos espíritus se comunican por medio de golpes respondiendo por sí o por no, o designando las letras que deben formar las palabras. Los golpes pueden obtenerse por el movimiento vascular de un objeto, una mesa, por ejemplo, que golpea con uno de sus pies. A menudo se producen en la substancia misma de los cuerpos, sin movimiento de estos. Este modo primitivo es prolongado y se presta con dificultad a los desenvolvimientos de cierta extensión. Lea. ¿Qué es el espiritismo? 76. Reemplazado la escritura, que se obtiene de diferentes maneras. Al principio se empleó, y a veces se emplea aún, un objeto móvil, como una planchita, una cesta, una caja, a la cual se adapta un lápiz cuya punta corre por el papel. La naturaleza y la substancia del objeto son indiferentes. El medium pone la mano sobre aquel, al cual transmite la influencia que recibe del espíritu, y el lápiz traza los caracteres. Pero este objeto, propiamente hablando, no es más que una especie de apéndice de la mano, como un lapicero. Más tarde se reconoció la utilidad de semejante intermediario, que no es más que una complicación del mecanismo, cuyo único mérito es el de evidenciar de una manera más material la independencia del medium, que puede escribir tomando él mismo el lápiz. Los espíritus se manifiestan también y pueden transmitir sus pensamientos por sonidos articulados que retumban sea en el espacio, sea en el oído, por la voz del medium, por la vista, por el dibujo, por la música y por otros medios que un estudio completo permite conocer. Los mediums tienen para esto diferentes aptitudes especiales procedentes de su organización. Así, pues, tenemos mediums para efectos físicos, es decir, aptos para producir fenómenos materiales, como golpes, movimientos de cuerpos, etc., mediums auditivos, parlantes, dibujantes, músicos, escribientes. Esta última facultad es la más común, la que mejor se desarrolla con el ejercicio, es también la más precisa, porque permite comunicaciones más seguidas y más rápidas. El medium escribiente presenta numerosas variedades, de las cuales dos son muy notables. Para comprenderlas, es preciso darse cuenta del modo como se opera el fenómeno. A veces el espíritu obra sobre la mano del medium a la cual da un impulso. Breve conferencia espiritista. 77. Completamente independiente de la voluntad, y sin que éste tenga conciencia de lo que escribe, este es el medium escribiente mecánico. Otras veces, obra sobre el cerebro, su pensamiento penetra el del medium, quien aunque escribiendo involuntariamente, tiene conciencia más o menos clara de lo que obtiene, este es el medium intuitivo, su papel es exactamente el de un intérprete que transmite un pensamiento que no es el suyo, pensamiento que, sin embargo, debe comprender. Aunque, en este caso, el pensamiento del espíritu y el del medium se confunden a veces, la experiencia enseña a distinguirlos fácilmente. Por ambos géneros de mediumnidad se obtienen buenas comunicaciones. La ventaja de los mecánicos es para las personas que no están aún convencidas. Por lo demás, la cualidad esencial de un medium está en la naturaleza de los espíritus que le asisten y las comunicaciones que recibe, más que en los medios de ejecución. El visitante. El procedimiento me parece de los más sencillos. ¿Me será posible experimentarlo? Sin ningún inconveniente, y añado que si usted estuviese dotado de la facultad mediúmnica, sería este el mejor medio para convencerse,
porque no podría usted sospechar de su propia buena fe. Tan solo le recomiendo vivamente que no se entregue a ninguna prueba antes de haber estudiado con detención. Las comunicaciones de ultratumba están rodeadas de más dificultades de las que generalmente se cree. No están tampoco exentas de inconvenientes ni de peligros para los que no tienen la experiencia necesaria. Igual que sucede al que quisiera hacer manipulaciones químicas sin saber química, correría el riesgo de quemarse los dedos. El visitante. ¿Puede conocerse esta aptitud por alguna señal? ¿Qué es el espiritismo? 78. Acá, hasta el presente ningún diagnóstico se conoce para la mediumnidad. Todos los que se habían considerado como tales carecen de valor, y el mejor medio de saber si se es o no medium es probarlo. Por lo demás, los mediums son muy numerosos, y es muy raro que, si no lo es uno mismo, no se encuentre alguno entre su familia o conocidos. El sexo, la edad y el temperamento son indiferentes, se encuentran mediums entre hombres y mujeres, niños y ancianos, sanos y enfermos. Si la mediumnidad se tradujese por una señal exterior cualquiera, implicaría esto la permanencia de la facultad, mientras que ésta es esencialmente móvil y fugitiva. Su causa física está en la asimilación, más o menos fácil, de los fluidos periespirituales del encarnado y del espíritu desencarnado. Su causa moral es la voluntad del espíritu en comunicarse cuando le place, y no a nuestro antojo, de donde resulta, primero, que todos los espíritus no pueden comunicarse indiferentemente, y segundo, que todo medium puede perder, o tener suspendida, la facultad cuando menos lo espera. Estas palabras bastan para demostrar a usted que este punto es vasto campo de estudio, para poderse dar cuenta de las variaciones que presenta el fenómeno. Sería, pues, erróneo el creer que todo espíritu puede venir al llamamiento que se le hace, y comunicarse con el primer medium que se presente. Para que un espíritu se comunique, es preciso, ante todo, que le convenga hacerlo. En segundo lugar, que su posición o sus ocupaciones se lo permitan. Y tercero, que encuentre en el medium un instrumento propicio, adecuado a su naturaleza. En principio, se puede comunicar con los espíritus de todos los órdenes, con sus parientes y amigos, así con los espíritus más vulgares como con los más elevados. Pero independientemente. Breve conferencia espiritista. 79. De las condiciones individuales de posibilidad, vienen más o menos voluntariamente según las circunstancias, y sobre todo debido a sus simpatías hacia las personas que les llaman, y no al llamamiento del primer antojadizo que tuviese el capricho de evocarles por un sentimiento de curiosidad. En semejante caso, no se hubiese molestado durante su vida, y tampoco lo hace después de la muerte. Los espíritus graves solo concurren a las reuniones graves, donde son llamados con recogimiento y por motivos formales. No se prestan a ninguna pregunta de curiosidad, de prueba fútil, ni a ningún experimento. Los espíritus ligeros se encuentran en todas partes, pero en las reuniones graves guardan silencio y se mantienen ocultos para oír, como lo haría un estudiante en una asamblea ilustrada. En las reuniones frívolas toman la revancha, se divierten con todos, se burlan con frecuencia de los concurrentes y responden a todos sin cuidarse de la verdad. Los espíritus que se llaman golpeadores, y generalmente todos los que producen manifestaciones físicas, son de orden inferior, sin que por ello sean esencialmente malos, tienen en cierta manera una aptitud especial para los efectos materiales. Los espíritus superiores no se ocupan de semejantes cosas, como nuestros sabios no se ocupan de sutilezas, si tienen necesidad de aquellos efectos, emplean esta clase de espíritus, como nosotros nos servimos del jornalero para la parte material de la obra.